Imagina gastar muchísima plata en un anuncio. Que la gente lo vea y que no pase nada. Que no recuerden tu marca, no recuerden tu producto, que no te compren nada. Eso es lo que pasa cuando lo que decís es aburrido. Hoy, en Camino Amarillo, vamos a hablar del costo de ser aburrido. Cuando querés comunicar lo que haces, pero no llegás a la otra persona, termina siendo un esfuerzo a medias. Porque siempre tenemos que tener en cuenta que si al consumidor no le moves un pelo con tu anuncio, mucho menos te va a comprar. Y lo que vamos a ver hoy es que, más allá que los anuncios aburridos no funcionan, lo importante es entender que es desperdiciar dinero. Lo que me interesa remarcar hoy es que ser aburrido no es un tema tampoco de desempeño. Ser aburrido cuesta plata. Si no te esmerás en provocarle algo al otro, estás tirando el dinero. Ahora, si hablamos de aburrido, tenemos que definir qué es aburrido. Todo esto viene de un informe que se lanzó en el 2023 de una plataforma que se llama Test Your Ad, que lo que se hacen básicamente es testear anuncios antes de lanzarlos al público. Y ese sistema lo que hace es medir las emociones que despierta la publicidad. Entonces ellos lo que hacen, System One, que es la empresa que hace este testeo de anuncios, mide el aburrimiento como neutralidad, una neutralidad emocional, la ausencia de una respuesta, cuando básicamente no te pasa nada. Y aunque no parezca, cuando se analiza la base de datos de más de 100.000 anuncios, la emoción más común no es la felicidad, no es la sorpresa, básicamente es la neutralidad. Esto significa que la mayoría de los anuncios que consumimos o que se producen no generan nada. Si lo queremos separar por zonas, en el Reino Unido el 52% de las respuestas a los anuncios de televisión son neutrales y en Estados Unidos es 47%. Esto significa que casi la mitad de las veces a la audiencia no se le mueve un pelo cuando ve tu anuncio. Ahora, puede haber personas que no les interese, no les parezca un problema. ¿Por qué va a ser un problema que un anuncio genere neutralidad? Porque el anuncio aburrido no daña directamente a la marca, pero lo que sí es que es mucho menos eficaz. Necesitas gastar mucho más dinero para tener el mismo impacto que con un anuncio que sea realmente interesante. Los anuncios que te despiertan algo son mucho más efectivos porque la emoción brinda mucha más atención y queda grabado en la mente y en el cuerpo. Cuando el cuerpo siente, ese estímulo queda grabado. Y si queremos medir esto en números, justamente para saber el costo, los anuncios aburridos requieren un gasto adicional promedio de más de $15 millones extra, solamente para poder igualar la efectividad de una campaña que sí te despierta emociones. Cuando se analiza todo lo que es la pauta de Estados Unidos, para que los anuncios que son no solamente aburridos, extremadamente aburridos, igualen el rendimiento de los no aburridos, se necesitaría una inversión adicional de $109.000 millones. Acá ya estamos incluso diferenciando entre los aburridos de los extremadamente aburridos. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a tener una pauta tan plagada de aburrimiento? Adam Morgan, que es uno de los autores que participó de este informe, identificó 4 tendencias de lo que él llama los 4 jinetes del apocalipsis, básicamente. Son tendencias que individualmente pueden parecer sensatas, pero que juntas realmente generan un ambiente tóxico para la creatividad. La primera causa, o el primer culpable en todo caso, el marketing de rendimiento, lo que llaman el performance marketing. Esto nos lleva a tener como una obsesión por las métricas a corto plazo. Básicamente nos lleva a tener anuncios que sean súper informativos. Busca un resultado inmediato, pero no busca despertar ningún tipo de emoción. La segunda causa sería la optimización. ¿Sí? Esto que lleva a simplificar todos los activos de marca, todas las creatividades de publicidad,
para que funcionen de la misma forma, de la misma manera, en la mayor cantidad de puntos de contacto y canales posibles. Terminás con publicidades o mensajes súper genéricos para que calen bien en todos lados. Entonces esta normalización hace que no destaques en ningún punto. La tercera causa es la normalización. Esta tendencia a estudiar lo que funciona en otros y copiarlo. Lleva a una homogenización de mensaje, de diseño, de tono de voz. Entonces nada sale mal, nada se ve mal, pero tampoco nada sobresale. Entonces no vas a generar ningún tipo de emoción si copias lo que está funcionando en otro, no destacás, no resaltás, no se produce nada. Copiar lo que le funciona a otros hace que todo se vea igual. Y cuarto, tenemos un tema de costos. Hay más presión en los presupuestos, ¿sí? Hay recortes cada vez que hay crisis o algún tipo de problema. Lo primero que se recorta es el presupuesto en marketing. Entonces estos recortes, sumado, ¿no?, a esta presión por eficiencia, significa que hay mucho menos tiempo para pulir el mensaje y pulir las campañas. Entonces, al final terminas saliendo con un mensaje a medias, una opción segura, que termina siendo repetitivo y aburrido y hace que todo se vea igual. Y en todo esto hay un quinto elemento que no es quizás una de las causas más importantes, pero cada vez se ve más, que es la incorporación de la inteligencia artificial a la hora de generar textos o imágenes. Si bien la IA es una herramienta útil, su valor creativo es bajo, ya que de alguna forma genera algún tipo de contenido que es promedio, es genérico, porque está basado en todos sus datos de entrenamiento. Entonces te va a devolver un resultado que va a ser el promedio de lo que ya sabe. Entonces ahí no vas a romper ninguna barrera, no vas a innovar en nada. Entonces esto se pega a lo que ya vimos de los costos, de los problemas de tiempo. La gente recurre a las herramientas para salir con algo rápido y que rinda más o menos bien, y terminas con una respuesta de la IA promedio, ¿sí?, que está a un costo, a un clic de distancia nada más. No digo que esté en contra de la IA, para nada, yo la uso. El tema es que hay que utilizarla inteligentemente. Yo la utilizo en todo caso para que haga el trabajo donde el humano no aporta valor, pero siempre si queremos destacar, básicamente tenemos que ponerle pienso y un poquito más de ganas. Y otro tema más, que no es tampoco una de las principales causas, pero también juega en todo esto, que es el concepto de seguridad. Hay gente que prefiere un mensaje promedio porque sienten que eso no va a generar ningún tipo de emoción negativa, ¿sí? Cuando hay alguna especie de crítica en redes sociales por una publicidad, son publicidades innovadoras, que van al borde, que hacen algo que no se hizo antes. Y hay marcas que quieren apostar a lo seguro, pero los anuncios aburridos no evitan la negatividad, evitan que llegues a las emociones positivas, ¿sí? Al no haber riesgo tampoco tenés chance de llegar a las mejores emociones, donde realmente tu mensaje queda grabado. Entonces acá también jugar a lo seguro también es caro. Ahora, ¿qué herramientas puedo tener yo? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo un anuncio aburrido? Lo bueno de esto es que es algo que lo podés medir, lo podés trabajar. No es un tema ni de tu industria ni de tu categoría, ¿sí? No hay categorías aburridas, hay anuncios aburridos. Entonces hay 5 preguntas clave que está bueno preguntarse a la hora de generar un mensaje que nos van a sacar de esta neutralidad emocional. 1. ¿Estamos hablando en el lenguaje que entiende mi audiencia? ¿Estamos en ese lugar donde la audiencia se mueve, donde le importa? 2. ¿Estamos mostrando algo distinto, algo con carácter? Necesitamos que nuestros elementos distintivos, nuestros activos distintivos de marca estén presentes. O tener un personaje, un carácter que sea memorable. Necesitamos eso, distintividad y carácter. 3. ¿Estamos utilizando emoción, drama y narrativa? La manera más fácil de llegar a esto es contando historias, o la manera más directa de llegar a esta emocionalidad es contando historias que sean interesantes y relevantes, y el humor. El humor es una manera de abrir puertas, y una puerta abierta con el humor hace que el mensaje entre mucho más fácil. 4. ¿Estamos sorprendiendo a la audiencia? Esto es fundamental. Si vos llegas
a tener un mensaje que sorprenda de algún tipo. No tenés que generar tampoco, no sos un mago de David Copperfield, no vas a sacar un conejo de la galera, lo podés hacer, pero tenés que generar algún tipo de sorpresa. Acordate que si vos llegás a tocar los botones adecuados con el mensaje, va a ser muchísimo más efectivo. Entonces buscar también generar algún tipo de sorpresa. Puede ser con una frase, puede ser con un momento inesperado, lo que sea. La sorpresa ayuda y funciona. Y la última, la quinta, es si realmente estamos midiendo lo interesante del mensaje con nuestro criterio o con el criterio de nuestra audiencia. Si tenemos alguna chance de medir este mensaje con una audiencia real, va a ser muchísimo más efectivo. Podés perfectamente contratar a una empresa para que haga una medición de interés de tu mensaje. Algo que es accesible, que está a la mano, que se puede hacer, es generar algún tipo de campaña de prueba en redes sociales. Generas una campaña de bajo costo y pones varios mensajes. La plataforma, Meta, Facebook, lo que sea, va a buscar tu audiencia, va a mostrar tu mensaje y te va a devolver definitivamente qué mensaje es más interesante. Esta es la mejor manera de hacer una medición de tu comunicación a muy bajo costo con un público probado, tu público objetivo o el que vos quieras medir, y comparás los mensajes y tenés un resultado real. Y haces un testeo a muchísimo menos precio que si contratarás a una empresa más grande, bueno, y a un costo mucho más accesible. ¿Qué dice la ciencia sobre el aburrimiento? Nuestro cerebro responde de diferente manera a un estímulo emocional versus un estímulo más abstracto. Lo que activa el hemisferio derecho, que son personajes, historias, humor, emociones en general, genera atención, ¿sí? Y tu mensaje una tasa de memorabilidad mucho más alta. Lo que activa el hemisferio izquierdo, esto que son textos largos, ritmos repetitivos, cifras, abstracciones, tiende básicamente al aburrimiento. Por eso un anuncio con una buena narrativa y elementos vivos siempre va a ser mucho más efectivo que uno que tenga solo textos o algún efecto llamativo, el típico cartelito de oferta, sale y demás. Con respecto al uso de la IA, recordemos que las herramientas siempre cambian, pero la necesidad de capturar la atención y emocionar al otro va a permanecer siempre. Entonces, independientemente de cómo lo hagamos, este tiene que ser nuestro objetivo: capturar atención y emocionar con nuestro mensaje. ¿Qué más podemos hacer para evitar caer en un mensaje aburrido? A mí lo que más me gusta, lo que suelo hacer es aprender y observar qué es lo que hacen otras disciplinas. A mí me gusta observar muchísimo. Últimamente estoy aprendiendo mucho de cómo están comunicando, cómo la Fórmula 1 está haciendo de una carrera todo un despliegue muchísimo más grande en espectáculo, en atención. No porque en algún momento llegue a ser algo de eso, pero sí hay herramientas que se pueden sacar. Entonces, bueno, ¿cómo hacen otras industrias para llamar la atención y mantenerte alerta con una variedad de mensajes? Eso siempre te va a servir. Lo otro es priorizar lo interesante por encima de lo que nos parezca correcto, de alguna forma. Porque si no tenemos la atención del otro, si no generamos emoción, el mensaje no será ni recordado ni efectivo. Si queremos buscar efectividad, lo estratégicamente correcto, entre comillas, no es algo promedio y aburrido, sino generar un anuncio emocionante, aún si tenés que comunicar un mensaje más racional. Aún si te parece que tenés que dar un mensaje aburrido, tenés que hacerlo de una manera creativa y divertida. Y otro consejo que me parece interesante o fácil de recordar, por lo menos, es que tenés que ser memorable de alguna forma, imperdible. En inglés le dicen unskippable. Es como, imagínate que vos estás en tu feed de Instagram, scrolleando, y tenemos que generar algo para frenar. Ese es el concepto. Tenés que generar algo que frene al otro, que llame tu atención, o tener un mensaje que realmente sea digno de compartir. Porque si vos ves algo bueno, querés que otra gente también lo vea. Entonces, tener un mensaje que no sea aburrido también te ahorra en costo de distribución, porque se distribuye solo. ¿Por qué
surgen los virales. Porque hay algo que es interesante, hay algo que te generó algo que querés compartirlo y ahí se empieza a generar un motor muchísimo más grande. Para cerrar, y si tengo para dejarte solamente un mensaje que te quede a resumen de todo esto, es entender que la publicidad aburrida, los mensajes aburridos, tienen un costo muy grande que terminan siendo una sangría económica enorme y evitable. Es como si estuvieras pagando un impuesto por ser aburrido, porque tu aviso va a ser menos efectivo y si quieres llegar a la misma cantidad de gente, vas a terminar pagando más. Y más en esta época en la que casi todo termina de ser hecho por inteligencia artificial, ser mediocre está al alcance de un clic. Por eso, ser interesante, ser divertido, ingenioso, creativo y humano se vuelve más vital que nunca para destacar y generar un impacto económico y comercial real. Yo soy Nico Baba, espero que te haya resultado interesante este punto de vista sobre el aburrimiento, básicamente, y el costo que tiene para tu negocio. Y bueno, espero que si te gusta, que lo compartas, que se lo mandes a alguien o que te quede dando vueltas ahí en la cabeza para poder tenerlo en cuenta la próxima vez que tengas que comunicar algo de tu negocio. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.